Ok, bienvenidos todos a nuestra clase 26 de Álgebra Moderna 1. Entonces les recuerdo qué era lo que estábamos viendo en la clase pasada. Bueno, en la clase pasada demostramos el teorema 2.26, que es el teorema de Hamilton, el teorema de Cayley. Y bueno, antes de demostrar este resultado en la clase pasada, acabamos la demostración de que AN es simple para n mayor o igual que 5, ¿no? Entonces ya tenemos una familia infinita de grupos simples, ¿sí? Y bueno, entonces después de eso, lo que hicimos en la clase pasada fue ver este resultado, que fue muy fácil, ¿no? Que es el teorema de Cayley. ¿Y qué es lo que nos dice el teorema de Cayley? Nos dice que todo grupo G puede ser encajado. ¿Qué quiere decir que puede ser encajado? Que hay una función inyectiva de G en el conjunto de permutaciones del grupo G, ¿sí? Entonces todo grupo G puede ser encajado en S de G, donde S de G es el grupo de todas las permutaciones del grupo G, ¿sí? Es decir, son todas las funciones biyectivas que van de G en G, ¿no? ¿Sí? Y en particular, lo que tenemos es que si la cardinalidad del grupo G es n y es finita, entonces G puede ser encajado en ese n. Entonces lo que estamos diciendo es que cualquier subgrupo, cualquier grupo, se puede ver como isomorfo a un subgrupo de un grupo de permutaciones, ¿no? Grupos de permutaciones, recordemos que es el conjunto de funciones biyectivas de un conjunto, ¿no? ¿Sí? Entonces cualquier grupo en realidad es un subconjunto, se puede ver como un subgrupo de un grupo de permutaciones gracias al teorema de Cayley, ¿sí? Ok, entonces, ¿sí? Entonces en la demostración, entonces una observación, escribimos en la demostración del teorema anterior, propusimos una función inyectiva en la demostración del teorema 2.20, desde el teorema 2.26. Propusimos función, propusimos un morfismo de grupos, de hecho, propusimos morfismo de grupos, un morfismo de grupos que llamamos L, que iba del grupo G, en el grupo de permutaciones del grupo G, ¿sí? Y tal que, ¿qué era lo que hacía? Tal que a un L sub a un elemento de G, le mandaba a la permutación L sub A, esta que va de G en G, tal que a cada G lo manda a A por G, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que hacía? Propusimos un morfismo de grupos que además era inyectivo, vimos que era inyectivo, ¿sí? Que le llamamos L, que va del grupo G, en el grupo de permutaciones del grupo G, que a un elemento A en G lo manda a un elemento A en G, lo manda a la función biyectiva que va de G en G, que es multiplicar por el elemento A del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, a esta se le llama, esta tiene nombre, ¿sí? A esta función se le llama la representación regular de G, esta función. Bueno, antes de eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que como esta función es inyectiva, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cognitivo. Y G, como esta función es inyectiva, G es isomorfo a la imagen de este morfismo de grupos L, y ese es un subgrupo de S de G, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que cualquier grupo yo lo puedo ver isomorfo a un subgrupo de un grupo de permutaciones, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo, es lo que hicimos en el teorema 2.26, y a esta función L le llamamos, a esta función L, a este morfismo de grupos L, se llama la representación regular, este morfismo L que va de G en el grupo de permutaciones de S de G,
de G se llama la representación regular de G. Llama la representación regular de G. Regular de G. ¿Sí? Y bueno, ¿y por qué se llama representación? ¿Por qué se llama representación? Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo? A un elemento A en el grupo, a un elemento A en G, lo estoy identificando con una permutación del grupo G, ¿no? Lo estoy identificando con esta L sub A, y esta L sub A es una permutación del grupo G, es decir, es una función biyectiva que va de G en G, ¿no? Entonces, por eso se llama representación, que estoy representando cualquier elemento de G como una permutación, ¿sí? Ok, entonces ese es el teorema de Cayley. Ahora vamos a demostrar el teorema generalizado de Cayley, que es el teorema 2.27. Teorema 2.27. Teorema 2.27. ¿Sí? Y es teorema generalizado de Cayley. Generalizado de Cayley. ¿Y qué es lo que nos dice ese teorema? Yo me considero sea H un subgrupo del grupo G, ¿sí? Y supongamos CH un subgrupo de G, tal que el índice de H en G es N, ¿sí? Entonces, ¿existe un morfismo de grupos? Entonces, ¿existe un morfismo de grupos? Morfismo de grupos, que vamos a llamar phi, que va del grupo G en el grupo de permutaciones con n elementos, ¿sí? Tal que el kernel de phi es un subgrupo de H. ¿Sí? Ok. Entonces hagamos la demostración de este resultado. Entonces, si yo tengo H un subgrupo de un grupo G que tiene índice finito, digamos n, entonces vamos a poder construir siempre un morfismo de grupos de ese grupo G en el grupo de permutaciones con n elementos, de tal forma que el kernel de phi, el kernel de este morfismo que estoy definiendo, va a estar contenido dentro del grupo H. ¿Sí? Ok. Entonces, pues hagamos la demostración de este resultado. Entonces, consideremos el siguiente conjunto. Consideremos el conjunto que vamos a llamar X, que va a ser el conjunto de todas las clases laterales izquierdas de H. Entonces, va a ser las GH, tales que G está en G. Este es el conjunto de clases laterales, ¿no? Izquierdas. Laterales izquierdas. ¿Sí? Entonces considero este conjunto X, que va a ser el conjunto de todas las clases laterales derechas. Entonces, notemos que cuál es la cardinalidad de X. Notemos que como el índice de H en G es N, por definición, es exactamente la cardinalidad de X, ¿no? Entonces, la cardinalidad de X es N, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora para cada A en G, vamos a definir un morfismo que vamos a notar como phi sub A. Entonces, para A en G. Entonces, definamos
definamos una función que va a ir de x en x. Definamos una función phi sub a que va a ir de x en x. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, a una clase lateral izquierda de h, ¿cómo le vamos a andar a otra clase lateral izquierda de h? ¿Sí? Entonces eso pues es más o menos obvio lo que se tiene que hacer. Entonces, definamos esto como ¿quién va a ser phi sub a de una clase lateral izquierda de h? Pues esto va a ser por definición a, g, h, ¿no? ¿Sí? Va a ser la clase lateral de h determinada por el elemento a por g, ¿no? Estoy multiplicando a por ese elemento g y eso me está determinando otra clase lateral, ¿sí? Entonces definamos así esta función. Entonces primero, es fácil ver, eso que phi está bien definida, ¿no? Es fácil ver. Que esta phi sub a está bien definida. ¿Qué quiere decir que esté bien definida? ¿Y eso qué quiere decir? Es decir, que si la clase lateral derecha GH es lo mismo que la clase lateral derecha G'(H), izquierda, perdón, si la clase lateral izquierda GH es lo mismo que la clase lateral izquierda G'(H), entonces phi sub a de GH entonces cuando yo le aplico a la función phi sub a, ¿qué va a ser esto? Que a g h va a ser exactamente a g'(H). ¿Sí? Entonces eso es lo que queremos decir, ¿no? Que esté bien definida es que si yo me tomo otro representante de la clase lateral izquierda GH, entonces esta función phi, si yo me lo tomo otro representante, esta función phi me da lo mismo, ¿no? O sea, cuando yo lo evalúo de este lado me da AGH y cuando yo lo evalúo del otro lado G'(H) me da AG'(H), ¿no? Entonces es fácil ver que se satisface eso, ¿sí? Entonces tenemos una función que va de x en x. Ahora bien, ahora bien, consideremos, tenemos a está en g, también a menos a la menos 1 también está en g, ¿no? Entonces consideremos el inverso y consideramos la función dada por esa función inversa, ¿no? Por ese elemento inverso, ¿sí? Entonces consideramos esa función. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, va a resultar lo siguiente. Cuando yo hago la composición phi sub a a la menos 1 de un elemento GH, entonces esto por definición, ¿quién es? Pues primero aplico a GH y le aplico phi de a la menos 1, ¿no? Entonces esto es exactamente phi a de phi a la menos 1 de GH, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace esta función? Phi a la menos 1, pues es multiplicar por a la menos 1 del lado izquierdo, ¿no? Entonces esto es exactamente phi a por a la menos 1 por g por h, ¿no? Y luego esto es exactamente a por a la menos 1, a por a la menos 1 de GH, y esto es exactamente GH, ¿no? ¿Sí? Porque el a y el a menos 1 me da el neutro. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que phi a la menos 1 está a un elemento GH me lo está dejando igual, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa composición es exactamente la función identidad sobre el conjunto X, ¿no? Recordemos que X es el conjunto de las clases laterales izquierdas, ¿no? ¿Sí? Entonces,
al aplicarle a una clase lateral izquierda, que es ese elemento de x, esta función me da esto. Entonces, de la misma manera, tengo la otra composición. De la misma manera, pues vamos a tener la otra composición. Phi a, acá me equivoqué. Bueno, acá está quizá a la menos 1, ¿no? De la misma manera, phi a la menos 1, phi a es exactamente la función identidad sobre x. Y por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que phi sub a, que va de x en x, es una función biyectiva, ¿no? Porque estoy encontrando su inversa. Es biyectiva. ¿Y quién es la inversa de esta función? Phi sub a. ¿Quién es la inversa? Pues lo que me dice es que exactamente es la función que es multiplicar por a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Y entonces, para cada a en g, he encontrado una función biyectiva de x en x, y entonces, pues podemos definir una función. Entonces, pues ya podemos definir, ¿no? Entonces definamos una función phi que va a ir del grupo G en el conjunto de permutaciones del conjunto X, ¿no? Es decir, en el conjunto de las funciones biyectivas del conjunto X, como aquí, en S sub X. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? Que a cada A en K lo va a mandar a la función que es phi sub A, ¿no? Que es multiplicar por A del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, pues ya definamos esta función. Ya tenemos una función. Ahora hay que ver qué es un morfismo de grupos. Entonces, veamos que phi es morfismo de grupos. Ok, entonces veamos que phi es morfismo de grupos. Es morfismo de grupos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Entonces me tomo dos elementos A y B en G. Entonces sean A y B elementos de G. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que phi de AB es lo mismo que phi A operando phi B, ¿sí? Donde aquí debo poner aquí en medio, debo poner la operación en mi conjunto SX, ¿no? Pero la operación en mi conjunto SX es la composición, ¿no? Entonces esto. Entonces lo que tengo que demostrar es eso. Pero eso pasa, ¿por qué? Pero eso sí pasa. Pasa. Pues phi de AB, pues phi de AB, ¿quién es? Por definición es la función phi sub AB, que va de x en x, ¿sí? Tal que para x en x, para x en x, digo, ¿quiénes son los elementos que están en x? Pues son las clases laterales, ¿no? Entonces, para GH en x, tenemos que phi AB, donde la clase lateral GH, por definición es ¿quién? Por definición es multiplicar AB y luego H por G. Entonces AB, G por H, ¿no? Esa es la definición de cuando yo pongo a un elementito del grupo aquí abajo, ¿no? ¿Cómo lo definimos? Acá está, ¿no? Acá arriba.
dado un elementito que yo pongo aquí abajo de la phi, a una clase lateral lo multiplica por el del lado izquierdo por este elementito, ¿no? Entonces tenemos eso. Entonces, a esta clase lateral lo va a multiplicar por esto, pero resulta ser que como la operación en el grupo es asociativa, entonces esto es exactamente A. Entonces exactamente A por B, G de H. Y esto es exactamente phi sub A. ¿De quién? Phi sub A de la clase lateral BGH. Y sí, ¿no? Porque es multiplicar. Pero la clase lateral BGH es exactamente phi sub A evaluada en phi sub B. Bueno, lo voy a poner aquí abajo para que me quepa. Esto va a ser exactamente phi sub A de phi sub B de GH, ¿no? ¿Sí? Y lo que me está diciendo es que esto es exactamente phi sub A compuesta con phi sub B evaluada en GH. Y eso fue para cualquier GH arbitrario en X, ¿no? Entonces, por lo tanto, phi sub AB es lo mismo que phi sub A compuesta con phi sub B, ¿sí? Y por lo tanto, esta phi de AB, es lo mismo que la phi de A compuesta con la phi de B, y por lo tanto phi es morfismo de grupos, ¿no? ¿Sí? Así, phi es morfismo de grupos. ¿Sí? Así, phi es un morfismo de grupos. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Phi va ¿de dónde? Del grupo G en S de X, y esto es isomorfo al conjunto de permutaciones de n elementos, ¿no? Pues la cardinalidad de X es n, ¿no? Que es lo que habíamos dicho, ¿no? Que es el conjunto de las clases. El número de clases laterales izquierdas es n porque el índice de h en g es n, ¿no? Entonces ya encontramos un morfismo de grupos que va de g en Sn, que era lo que queríamos al inicio, ¿no? Queremos un morfismo de grupos phi que vaya de g en Sn. Ya nada más nos falta ver que el kernel está contenido dentro de H. Y pues hagamos eso, ¿no? Ahora veamos que el kernel es un subgrupo de H. Ahora veamos. Ahora veamos. Que el kernel de phi es un subgrupo de H. Bueno, que esté contenido en H. Basta con, como el kernel ya sabemos que de por sí es un grupo, entonces basta con que esté contenido, ¿no? Entonces, pues me tomo alguien en el kernel de phi. Entonces sea A en el kernel de phi. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que cuando yo le aplico phi al elemento A, sea en el kernel de phi. Por lo tanto, cuando yo le aplico esta phi a este elemento A, me da el elemento neutro de ¿quién? El elemento neutro del grupo de permutaciones de X. Pero ¿quién es el neutro de este grupo? El neutro de este grupo es Sx, es las permutaciones, es el conjunto de funciones biyectivas que van de X en X, ¿no? Entonces, ¿quién es el elemento neutro de este grupo? ¿Quién es el elemento neutro de este grupo? Pues es la permutación identidad, ¿no? Por lo tanto, es decir, phi sub A
es la función identidad sobre x, que va de x en x, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué me está diciendo? Es decir, pasa esto. Por lo tanto, si es la función identidad, ¿qué es lo que me dice? Y esta es la función multiplicar por a del lado izquierdo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Lo que me está diciendo es que phi sub a de una clase lateral izquierda, que es GH, va a ser igual a GH para todo GH en X, ¿sí? Porque estamos suponiendo que esta función es la identidad, ¿no? Porque está en el kernel, ¿sí? Pero por definición, ¿quién es phi sub a de H? Pero por definición, phi sub a de GH es exactamente la clase lateral determinada por el elemento AG, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Es decir, lo que estoy diciendo es que AGH es igual a GH para todo G en G. Es lo que estamos diciendo con estas dos igualdades, ¿no? Entonces, en particular, si tomamos G igual a 1, es para todo G en G, ¿no? Entonces puedo tomar G igual a 1 en particular. Para G igual al elemento neutro del grupo G, tenemos que A por H es igual a H, ¿no? ¿Sí? Si yo acá pongo el neutro, si G es el neutro, pues acá me queda H y aquí solamente me queda A por H, ¿no? ¿Y esto qué implica? Entonces, A por H va a ser H cuando dos clases laterales izquierdas son iguales, si uno por el inverso del otro está en H, ¿no? Pero entonces, por lo tanto, A está en H. O sea, si esta clase lateral A por H es lo mismo que esta clase lateral H, entonces cuando dos clases laterales, ya sean izquierdas o derechas, son iguales, podemos concluir que A está en H. Entonces, ¿pero qué es lo que demostramos? Me tomé un elemento A en el kernel, y demostré que necesariamente A estaba en H, ¿no? Por lo tanto, el kernel de esta está contenido dentro de H. Y como de por sí ya kernel de phi ya es un subgrupo, ya es subgrupo de G, entonces pues ya trivialmente también es un subgrupo de H, ¿no? Entonces también kernel de phi es un subgrupo de H. Y ya acabamos, ¿no? ¿Sí? Entonces ya demostramos el teorema generalizado de Cayley. ¿Sí? ¿Y por qué es el teorema generalizado de Cayley? Porque cuando tomamos, lo que me está diciendo acá es, si yo me tomo H un subgrupo de G tal que el índice de H en G es Sn, entonces va a existir un morfismo de grupos de G en Sn, ¿no? Tal que el kernel va a estar metido dentro de H. ¿Sí? Ok. Y les decía, ¿por qué ¿por qué se llama teorema generalizado de Cayley? Porque cuando uno toma H igual a el elemento, cuando uno toma H igual al subgrupo trivial de G, entonces, ¿cuál es el índice de H del subgrupo trivial en G? El índice del subgrupo trivial en G va a ser exactamente la cardinalidad de G. ¿Sí? O sea, el índice va a ser exactamente la cardinalidad de G. Y entonces, lo que estamos viendo es que y además, como estamos tomando H igual al grupo trivial,
Entonces, el kernel de phi pues va a ser solamente va solamente a contener al grupo trivial, entonces la función phi va a ser inyectiva. Y entonces estamos metiendo G dentro de S de un conjunto que tiene tantos elementos como G, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es eso, ¿no? Entonces, una observación. Si en el teorema generalizado de Cayley, por eso se llama generalizado, ¿no? Si en el teorema generalizado de Cayley, tomamos, tomamos H igual al grupo trivial, es decir, al subgrupo trivial, es decir, al subgrupo que solamente tiene al neutro de G, entonces obtenemos el teorema de Cayley. El teorema de Cayley. ¿Sí? Entonces, poniendo aquí, porque resulta ser que cuando H es el grupo trivial, pues todas las clases laterales son exactamente, X va a coincidir exactamente con G. ¿Sí? Todas las clases laterales van a ser el grupo G. Y entonces, pues, obtenemos el teorema obtenemos el teorema de Cayley, ¿sí? Ok. Entonces, tenemos una definición que nos dice que se llama este morfismo tiene nombre, ¿no? El morfismo que estamos obteniendo acá. Entonces, el morfismo phi bueno, esta es definición, dejen ver, este es teorema 2.27, definición 2.28, definición 2.28, que nos dice que el morfismo phi que se construyó arriba, el morfismo phi que va de G en Sn, construido arriba, construido en la proposición 2.27, o sea, ¿sí? Se llama la representación de G, sobre las clases de H. Las clases de H. ¿Sí? Porque estamos construyendo un morfismo de G en el conjunto de clases laterales, ¿no? Por eso se llama así. Ok, entonces, la representación de G sobre las clases de H. Ahí está. Ok, entonces, utilizando este morfismo, este teorema generalizado de Cayley, pues tenemos el siguiente corolario, corolario 2.29. Permítanme. Corolario 2.29. Que nos dice lo siguiente. Ok, entonces me dice que si yo tengo un grupo simple, entonces sea G un grupo simple, ¿sí?
tal que existe un subgrupo, tal que existe H subgrupo de G. No estoy diciendo que sea normal, ¿no? Porque como es simple, los únicos subgrupos normales son el trivial y el total, ¿no? Entonces estoy tomando un subgrupo H de G, tal que el índice de H en G es un n que es mayor que 1. Entonces G se puede encajar. Que se pueda encajar es que hay una función inyectiva, un morfismo inyectivo de G en Sn, ¿no? Entonces G se puede encajar en Sn. Encajar en Sn. Y lo que quiero decir, como les dije, es que hay una función inyectiva de G en Sn, ¿no? Ok. Entonces, demostración. ¿Sí? Entonces, por la proposición anterior, por el teorema generalizado de Cayley, teorema generalizado de Cayley, ¿qué tenemos? Tenemos un morfismo de grupos. Tenemos un morfismo de grupos. Phi, que va del grupo G en Sn, ¿no? ¿Sí? Tal que ¿qué? Tal que el kernel de Phi es un subgrupo de H. ¿Sí? Eso me dice el teorema generalizado de Cayley. Entonces, como el índice de G, de H en G, es n y es mayor que 1, entonces H es un subgrupo propio de G. ¿Sí? Entonces H es un subgrupo propio de G. Luego, como ¿qué? Y entonces, como kernel de Phi están, ok. Entonces tenemos que H es un subgrupo propio de G. Hasta ahorita no he utilizado en ningún lado que el grupo es simple, ¿no? Entonces, tenemos eso. Entonces, sabemos que el kernel de cualquier morfismo de grupos siempre es un subgrupo normal, ¿no? Entonces, el kernel va a ser un subgrupo normal de G. Pero G es simple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el kernel de Phi, como es simple, o consiste solo del elemento trivial, o el kernel de Phi es todo G, ¿no? ¿Sí? Pero el kernel de Phi está contenido, es un subgrupo de H, porque eso lo demostramos en el teorema generalizado de Cayley, y H es un subgrupo propio, es un subgrupo propio de G. Entonces, por lo tanto, si es un subgrupo propio, kernel de Phi es distinto de G, y así, pues no les queda más de otra que el kernel de Phi sea solamente el grupo, el subgrupo que solamente tiene el elemento trivial, ¿no? Y por lo tanto, lo que sabemos es que un morfismo de grupos es inyectiva si solo si el kernel solamente es el grupo trivial, ¿no? Por lo tanto, phi inyectiva. Y acabamos, en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que demostramos? Que tenemos un morfismo de grupos que es inyectivo, que va de G en Sn, ¿no? Y eso lo que quiere decir es exactamente eso, que a G yo lo puedo encajar en Sn. Eso lo que quiere decir es que G es isomorfo a un subgrupo de Sn. ¿Sí? Ok.
Entonces tenemos ese corolario, ¿no? Entonces cualquier grupo simple que tenga un subgrupo de índice finito, donde ese índice es mayor que 1, entonces necesariamente el grupo simple se puede encajar en Sn, ¿no? Ok. También vamos a tener otro corolario, que es corolario 2.30. Corolario 2.30. Entonces, en su tarea, a varios de los ejercicios que van a tener en su tarea correspondiente a esta sección, se van a poder resolver con el teorema generalizado de Cayley, ¿eh? ¿Sí? Corolario 2.30. Entonces, sea G infinito y simple. Entonces, sea G un grupo infinito. Un grupo infinito y simple. ¿Sí? Entonces, G no tiene subgrupos. Entonces, si tenemos un grupo que es infinito y simple, lo que nos dice que entonces G no tiene subgrupos de índice finito. Subgrupos de índice finito. ¿Sí? Demostración. Entonces, supongamos que G tiene, entonces supongamos que sí existe un subgrupo de H, un subgrupo G que vamos a llamar H, que tiene índice finito, ¿no? Entonces, supongamos existe H, un subgrupo de G, tal que ¿qué? Tal que el índice de G en H es finito, ¿no? ¿Sí? Entonces supongamos que existe un subgrupo tal que el índice es finito. Ok, entonces por el corolario 2.29, ¿qué es lo que tenemos? Por el corolario 2.29, pues existe una función inyectiva G que va por corolario 2.29. 2.29. Existe una función phi que va de G, un morfismo de grupos que va de G en Sn, ¿sí? Y eso inyectiva. Entonces, si es inyectiva, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos una función inyectiva, por lo tanto, la cardinalidad de G es menor o igual que la cardinalidad de Sn, ¿sí? Pero eso qué quiere, pero la cardinalidad de Sn es n factorial, ¿no? Y eso es una contradicción, ¿por qué? Porque mi grupo G es infinito, ¿no? Contradicción. Pues G infinito. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no existe subgrupo de índice finito. Entonces, por lo tanto, G no tiene subgrupos de índice finito, ¿no? G no tiene subgrupos propios de índice finito, ¿no? Grupos, punto G no tiene subgrupos propios de índice finito. Ahí está. Ok. Acá su grupo propio, ¿no? Acá me faltó la hipótesis propio. Con propio quiero decir que no es todo G, ¿no? Porque el índice de G en G, pues es 1. Entonces, salvo ese, no tiene subgrupos propios de índice finito. Ok. Eh,
Entonces vamos a tener otro resultado que es parecido al teorema generalizado de Cayley, pero ahora utilizando el conjunto de conjugados de cierto subgrupo. Sí, entonces entonces va a ser por proposición 2.31. Proposición 2.31. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esa? Sea H un subgrupo de G. Sea H un subgrupo de G. ¿Sí? Y consideremos X igual al conjunto de todos los conjugados de H. Es decir, eso es el conjunto de G, H, G a la menos 1, tal que G está en G. ¿Sí? Este es el conjunto de conjugados de H, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces consideramos esa cosa y consideramos H en su grupo de G y X el conjunto de los conjugados de H. ¿Sí? Entonces, existe un morfismo de grupos. Entonces, existe un morfismo de grupos. Existe un morfismo de grupos. Sí, que va de G en el grupo de permutaciones del conjunto X. ¿Sí? Tal que ¿qué? Tal que el kernel de este morfismo de grupos está contenido, es un subgrupo del normalizador. Es un subgrupo del normalizador de H en el grupo G. ¿Sí? Entonces tenemos ese resultado. Entonces recordemos, para los que no se acuerdan, quién es el normalizador. Entonces recordemos. Recordemos que el normalizador del subgrupo H en G es por definición los elementos G, si quieren mejor los elementos A en G, los elementos A en G, tal que A, H, A a la menos 1 es igual a H, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, tengo un subgrupo H del grupo G y considero X el conjunto de todos los conjugados de H, que es este, ¿no? Entonces, lo que vamos a mostrar es que va a existir un morfismo de grupos que va de G va a haber un morfismo de grupos que va de G en el grupo de permutaciones del conjunto X, que es ese de X, ¿sí? Tal es que el kernel de este morfismo pues va a ser un subgrupo del normalizador de H en G, ¿sí? Ok, entonces hagamos la demostración de este resultado. Demostración. ¿Sí? Entonces, para cada A en A, para cada A en A, para cada A en G, perdón, para cada A en G, definamos una función psi sub A que va a ir de X en X como sigue. Entonces, psi sub A, X es el conjunto de clases, es el conjunto de conjugados de H, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le va a hacer a un elemento
que está en X, que es un conjugado de H. ¿Qué es lo que le va a hacer mediante esta psi sub A? Pues lo que ustedes creen, ¿no? Esto va a ser exactamente, debemos obtener otro conjugado, debemos obtener otro elemento en X, y pues ¿cómo creen que vamos a obtener eso? Pues de la forma trivial, ¿no? Que es AG, H, G a la menos 1, A a la menos 1, ¿no? Ahí está. Entonces lo afinamos así. Entonces, esto me está dando otra vez, y esto es exactamente AG, H por AG a la menos 1, ¿no? Y entonces lo que me está dando es otra vez otro elemento de X, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues es fácil ver que psi sub A está bien definida. ¿Eso qué quiere decir con que esté bien definida? Lo que quiere decir es que si GH, G a la menos 1, es otro, digamos, G', H, G' a la menos 1, si pasa eso, entonces necesariamente eh, ¿qué debe pasar? Pues debe pasar que phi sub A, que es de este elementito GH, G a la menos 1, que por definición es AG, H, G a la menos 1, A a la menos 1, debe ser lo mismo que, G, que, A, que AG', que AG', H, G' a la menos 1, a la menos 1, ¿no? Y esto es exactamente psi sub A de G', de G', H, G' a la menos 1, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo tendríamos que ver para ver que está bien definida, ¿no? Pero eso es más o menos fácil, entonces no lo voy a hacer. Pero entonces tenemos que eso está bien definida. Ok. Mm. Ahora bien, veamos que eh, ahora, para, para A y B, dos elementos de G, ¿qué es lo que tenemos? Para A y B, dos elementos de G, y G, H, G a la menos 1, un elemento de X, ¿sí? GH, G a la menos 1, un elementos de X, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que pasa lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo primero aplico psi sub a este elemento GH, G a la menos 1, y luego le aplico psi sub B, ¿qué es lo que tengo? Pues esto es exactamente psi sub B, ¿de quién? De AG, H, G a la menos 1, A a la menos 1, ¿no? Y luego si yo le aplico psi sub B, pues esto va a ser exactamente psi, esto va a ser exactamente B, A, G, H, G a la menos 1, A a la menos 1, B a la menos 1, ¿no? Pero esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente B, A, G por H, G a la menos 1 por BA,
a la menos 1. Y esto es exactamente, pues, sí, de aplicarle a este elemento BA, esta clase GH, G a la menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Por lo tanto, lo que hemos demostrado es que psi sub A compuesta con psi sub B es exactamente psi de la sub B por A, ¿no? ¿Sí? Es lo que hemos demostrado. ¿Ok? Entonces llamémosle a esta estrellita. ¿Por qué? Porque hasta ahorita lo único que hemos demostrado es que esta función psi sub A está bien definida, va de x en x, ¿no? Todavía no hemos demostrado que es inyectiva. Todavía no hemos demostrado que es una función inyectiva, que es suprayectiva, es decir, todavía no hemos demostrado que esta función es biyectiva, ¿no? ¿Sí? Ok, y para eso vamos a utilizar esto, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, por lo anterior, ¿qué es lo que tenemos por lo anterior? Por estrellita, tenemos que psi sub A es biyectiva. ¿Por qué? Entonces, pues psi sub A compuesta con psi sub a la menos 1 es por estrellita, ¿qué es lo que sabemos? Es psi sub a la menos 1 y esto es psi sub de la identidad de G. Pero ¿qué es lo que le hace psi a la identidad en G? Pero psi de la identidad en G de pero psi de la identidad de G es un morfismo, es un elemento que va de x en x, tal que ¿qué? Tal que psi de la identidad en G, tal que psi de la identidad en G a una clase lateral GH, G a la menos 1, a un conjugado de H, perdón, G a la menos 1. ¿Esto quién es? Esto es exactamente multiplicar del otro lado, ¿no? Identidad en G a la menos 1, identidad en G. Y esto es exactamente G a la menos 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Por lo tanto, psi de la identidad en G es exactamente la función identidad de x, que va de x en x. Porque a un elemento G a la menos 1 lo está mandando G a la menos 1, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que acabamos de decir es que por lo tanto, si A compuesta con si A a la menos 1, exactamente si de la identidad en G, y esto es exactamente la identidad sobre el conjunto X. Y de la misma manera, si A a la menos 1 compuesta con psi sub A es exactamente la identidad en X. Por lo tanto, pues esta función psi sub A es inyectiva, es biyectiva, ¿no? Por lo tanto, psi sub A es biyectiva, porque estamos demostrando que tiene inversa, ¿no? Y ustedes de álgebra superior saben que las funciones biyectivas son exactamente las que tienen inversas. Y entonces, pues ya, entonces, ahora sí, por lo tanto, definimos mi función psi, que va a ir de G en el conjunto de permutaciones del conjunto X, ¿como quién? Como que a un elemento A en G lo va a mandar a esta función psi sub A, ¿no?
a esta función psi sub A. ¿Sí? Y es biyectiva. Y entonces, también por estrellita, que fue esta igualdad que demostramos aquí, por estrellita, definimos esta, y por estrellita tenemos que psi de A, B, o de BA, psi de BA, es lo mismo que psi de B, compuesta con psi de A. ¿Sí? Estrellita me dice exactamente esto, ¿no? Psi sub B de A es esta, es psi de BA, es psi sub B de A, y psi de A compuesta con psi de B es exactamente esto, ¿no? Acá invertí el orden, es BA. ¿Sí? Porque fue lo que aplicamos aquí, ¿no? Entonces, sí pasa eso. Y por lo tanto, sí es un morfismo de grupos. Tenemos que esto, y así. Así. Sí, es morfismo de grupos. Pues ya, entonces ya construimos un morfismo de grupos de, como queríamos, ¿no? De G, en el conjunto de permutaciones de X, donde X es no, en el grupo de permutaciones de X, donde X es el conjunto de todos los conjugados de H, ¿no? Ya nomás nos falta ver que el kernel de psi está contenido en el normalizador. Entonces hagamos eso, ¿no? Entonces, veamos. Entonces, veamos que el kernel de psi está contenido en el normalizador de H en G. Pues me tomo a alguien en el kernel, ¿no? Entonces sea A, un elemento del kernel de phi, de psi. Eso es lo que, ¿qué es lo que quiere decir? Es decir, psi de A es el neutro de, del grupo SX, ¿no? Pero ¿quién es el neutro del grupo S de X? Pues el neutro del grupo SX es la función identidad que va de X en X, ¿no? Entonces exactamente la función identidad de X en X. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, es decir, ¿qué es lo que tenemos? Es decir, que, pero esta psi sub A, esta psi de A, perdón, esta psi de A es la función psi sub A por definición, ¿no? Es decir, lo que tenemos es que la función psi sub A es exactamente la función identidad sobre X, y eso lo que quiere decir es que, ya lo mejor lo escribo, que psi sub A de cualquier elemento en X que es un conjugado de H es exactamente G, H, G a la menos 1 para todo G, H, G a la menos 1 en X, ¿no? ¿Sí? Es decir, lo que nos está diciendo es lo siguiente. ¿Quién es psi sub A? Lo que teníamos que psi sub A es A por G por H por G a la menos 1 por A a la menos 1. Es exactamente G, H, G a la menos 1 para todo GH, G a la menos 1 en X. Lo que quiere decir es que para todo G en G, ¿no? En particular, si eso pasa para todo en G, pues debe pasar para G igual a 1 en particular. Para G igual al neutro de G, tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, si G es el neutro de G, que A, H
a la menos 1 es igual a h. Pero si AH a la menos 1 es igual a h, ¿quién es el normalizador? Recordemos lo que dije al principio. El normalizador de h en g son los elementos en g tales que AH a la menos 1 es h, ¿no? ¿Sí? Y es lo que acabamos de demostrar. Por lo tanto,